La gran excavación es el mayor proyecto de construcción del mundo. Para el momento en que sea terminada, en el año 2004, la autopista subterránea de 12 kilómetros habrá costado más de $1.000 millones por kilómetro, convirtiéndola en la franja de autopista más costosa del mundo. Oficialmente, el plan se llama Proyecto Central Arteria Túnel, pero la gente la llama la gran excavación. Boston tiene el mismo problema que todas las ciudades de los Estados Unidos de América. Cada mañana y cada noche, 200.000 automóviles invaden la ciudad, apiñándose en calles construidas para que circule menos de la mitad de los vehículos que lo hacen. El tráfico se atasca de 8 a 10 horas al día, desperdiciando más de $500 millones diarios en trabajo perdido, retardo en los suministros, accidentes automovilísticos y quemadura de combustible. Los ingenieros de tráfico vehicular estiman que en solo unos pocos años la principal vía arteria de Boston estaría completamente paralizada, atascada durante 16 horas diarias, 7 días a la semana. Pero Boston se está defendiendo. Ha movilizado tropas de contratistas, un ejército de 15.000 trabajadores y un batallón internacional de máquinas de construcción masiva. Y para hacerlo están redirigiendo el tráfico que generalmente tiene que pasar por el centro para llegar al aeropuerto. El aeropuerto Logan de Boston es uno de los centros más congestionados de los Estados Unidos de América. Si los autos que van al aeropuerto pueden ser dirigidos directamente a Logan en lugar de atravesar la ciudad, los ingenieros de tráfico estiman que pueden reducir el tráfico del centro hasta en un 70%. Pero para llegar al aeropuerto tienen que excavar un túnel bajo una autopista interestatal inexistente, 5 vías férreas y rieles de conmutación, el vecindario de Boston Oriental y 170 metros bajo las aguas del puerto de Boston. Los ingenieros idearon un plan basado en 12 gigantescos tubos de acero. Cada tubo mide 97 metros de longitud, pesa más de 33.000 toneladas y es lo suficientemente ancho para 2 carriles de autos. Los tubos de acero eran tan especiales que debieron fabricarse en la acería Bethlehem en Baltimore para luego navegar en barcazas cerca de 650 kilómetros sobre el Océano Atlántico hasta Boston. Los tubos fueron recubiertos con una gruesa capa de 2 metros de concreto reforzado. Luego se abrió con explosivos un foso submarino y allí hundieron los tubos hasta el fondo del puerto de Boston. Una vez en su lugar y conectados por sus extremos, unos trabajadores cortaron a través del centro, creando una abertura que les permitía caminar bajo el agua desde Boston del Sur hasta el aeropuerto Logan. Los trabajadores reforzaron el suelo, los muros y los techos con mallas aislantes y concreto, y revistieron el túnel con cerca de 1 millón de baldosas, suficientes para terminar los baños de 4.600 casas de familia. El exgobernador de Massachusetts, William Weld, nombró al túnel en honor del legendario héroe de los Medias Rojas de Boston, Ted Williams. Terminado el túnel, el tiempo de viaje al aeropuerto disminuyó de 1 hora a 10 minutos. El túnel Ted Williams era la primera anotación para los de la gran excavación. Pero el túnel de $1.300 millones ha sido la parte fácil de la gran excavación. Ahora viene la parte difícil. ¿Cómo construir una nueva autopista subterránea de 10 carriles, mientras que en la superficie 200.000 autos aún están desplazándose sobre la vieja autopista elevada y cerca de 3 millones de personas continúan viviendo y trabajando? El mandato de la gran excavación es construir sin interrupción. Y están gastando $2.500 millones para suavizar o mitigar los efectos de la construcción. Así que además de un ejército de trabajadores equipados con las máquinas de construcción más poderosas del mundo, la gran excavación incluye furgones lavadores para mantener limpias las calles, técnicos de sonido para minimizar el ruido y arqueólogos para salvaguardar el pasado de Boston. Incluso una patrulla contra ratas para asegurarse de que la población subterránea de ratas no invada las calles de Boston.
La orden de construir sin interrupción de la gran excavación es una idea que podría revolucionar los proyectos de edificios importantes en todos los Estados Unidos de América. La persona a la que se le acredita más a menudo el haber ideado el plan es Frederick P. Salvucci. La primera vez que escuché la idea de colocar la autopista elevada bajo tierra dije, ¡wow, qué gran idea! Pero es algo loco, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cerrar la ciudad por completo? No puede realizarse. Salvucci bromeó con que la ciudad de Boston tendría que colocar señales que dijeran que estaba cerrada por reparaciones, pero no era una broma. Él sabía que despedazar la vieja autopista elevada de Boston, al mismo tiempo que trataban de construir una nueva autopista expandida bajo tierra, destruiría los negocios, trabajos y vidas de la gente. Lo sabía porque había sido testigo de la práctica insensible de construcción de autopistas durante los años 50 y 60. Aquí quedaba la casa de mi abuela. A la abuela de Salvucci le dieron una cuota inicial de $1 por su casa y le ordenaron buscar nueva ubicación en 30 días. 6 meses después, el gobierno le pagó el saldo, menos de la mitad del valor comercial de su hogar. Incluso durante la construcción de la vieja autopista elevada de Boston, se demolieron 20.000 hogares y negocios. Como un joven estudiante de ingeniería en MIT, Salvucci juró que nunca otra construcción de una nueva autopista derrumbaría los hogares de la gente, arruinaría sus vidas o destruiría sus vecindarios. Posteriormente, como secretario de Transporte del estado de Massachusetts, Salvucci estaba paseando bajo la vieja vía arteria, consumiendo su almuerzo, cuando pensó en una manera de construir la nueva autopista sin destruir la vieja Boston. Lo que estaba claro era que había suficiente espacio aquí para construir la vía subterránea y mantener la ciudad en funcionamiento mientras hacíamos el trabajo. Esa es la clave que hace que este proyecto sea real y factible. En el pasado, construcción significaba interrupción. La única forma de construir una autopista subterránea era limpiar un corredor lo suficientemente grande para excavar un gigantesco foso en forma de V. Salvucci se percató de que existía una nueva técnica de construcción que les permitiría excavar directamente hacia abajo. Podía construir su autopista sin destruir la propiedad y la vida de las personas. El ingrediente clave en la receta de Salvucci para construir sin interrupción es el lodo. Esto es lechada, una mezcla de agua y una clase especial de lodo de Wyoming llamado bentonita. La lechada permite que los excavadores construyan los muros de la autopista subterránea antes de retirar la tierra que hay entre los muros. No pueden excavar el túnel aquí en Boston porque el terreno es demasiado inestable. Así que, aunque el método de los muros de lechada es costoso, no hay otra alternativa. Esta Hydrophrase es una máquina diseñada en Francia, diseñada para excavar cerca de los históricos y frágiles edificios europeos. Sus afiladas cuchillas pueden excavar un agujero de 42 metros, tan profundo que mide lo mismo que mide este edificio en altura. Estas son cabezas gemelas cortadoras con puntas de carburo, las cuales taladran el lecho de la roca creando un sendero, una vía de entrada para los muros de lechada. La Hydrophrase excava un agujero de 1 metro de ancho y 3 de longitud. Este agujero de 42 metros de profundidad forma el molde hueco del muro de lechada. Pero las cuchillas solas no pueden terminar el trabajo. Mientras están excavando, la Hydrophrase bombea lechada alternativamente dentro y fuera del agujero. A medida que los cortadores vacían el agujero, la lechada entra a llenarlo, evitando que se derrumbe hasta que puedan introducir las vigas maestras y escanciar el concreto. Se necesitan 4 furgones escanciando 710 toneladas de concreto para construir un solo panel de lechada. Pero cuando el concreto es escanciado, ¿qué ocurre con la lechada?
Lechada y concreto son como el agua y el aceite, no se mezclan. La lechada se separa del denso concreto y flota hasta la parte superior, de donde se bombea al exterior hasta una planta para ser reciclada en otro muro de lechada. Cuando el concreto endurece, forma los muros de la autopista subterránea y luego excavamos la tierra que hay entre los muros. A 42 metros bajo tierra, los excavadores retiran la tierra que queda entre los muros y tallan un corredor de concreto justo bajo las calles de la ciudad. Pero ¿cómo pueden mantener la vieja autopista elevada estable mientras excavan el suelo que la sostiene? Ese es el problema en el corazón de la gran excavación. ¿Cómo sostenemos la vía arteria elevada existente mientras construimos una nueva bajo ella? Primero, los excavadores construyeron muros de lechada hasta cada lado de las columnas de soporte existentes. Luego instalamos vigas maestras cruzadas que se apoyan sobre los nuevos muros de lechada. En la parte superior de las vigas, los excavadores instalan un nuevo sistema de apoyo. Luego transferimos la carga de la vía arteria existente al nuevo sistema de soporte a través de estas columnas, por medio de las vigas y en los muros de lechada. Cuando la vía arteria está descansando sobre su nuevo apoyo, las viejas columnas pueden ser retiradas. La vía arteria elevada existente está apoyada. Podemos continuar nuestra excavación entre los nuevos muros de lechada que pasan a través del corazón de la ciudad. Pero los de la gran excavación no son los primeros en excavar bajo las calles de Boston. El metro más viejo de Norteamérica obstruye directamente el sendero de la autopista subterránea. Por ello, los de la gran excavación tienen que construir una estructura subterránea de soporte para el metro mientras dirigen la autopista a una mayor profundidad bajo él. Es una operación de construcción de túnel muy peligrosa, un trabajo que requiere de unos trabajadores llamados de cajón hidráulico. Su lema es un hombre por kilómetro, ya que el costo de los túneles a menudo se mide en vidas humanas. Trabajan a 36 metros bajo la Estación Sur, el centro de conmutación más congestionado de Boston. Cada pocos minutos, a solo unos cuantos metros arriba del túnel, el metro pasa retumbando lleno de pasajeros. Este túnel formará la pieza superior de una columna de soporte de 30 metros que sostendrá el metro. Estamos en la galería de carga occidental para la operación de apuntalamiento de la línea roja de Boston, justo aquí. El túnel es la parte superior de una columna de soporte para el metro. Están construyendo 2 columnas de soporte y el metro se extenderá entre las 2. Cuando ambas estén construidas, los de la gran excavación excavarán entre ellas y las columnas formarán los muros de la nueva autopista subterránea. En este punto, los automóviles estarán viajando bajo el metro a casi 14 pisos bajo la superficie, la parte más profunda de la gran excavación. Cuando esta esté terminada en el 2004, se habrán construido 260 kilómetros de carriles de autopista subterránea y se habrá escanciado suficiente concreto para tender 6 aceras a través de los Estados Unidos de América. Se habrá desensamblado una vieja autopista elevada con suficiente acero en ella para construir 2 Titanics. Y la gran excavación habrá removido suficiente tierra como para llenar 14 veces un gran estadio de béisbol.
Si todo resulta según lo planeado, el tráfico se desplazará por la ciudad bajo tierra, en tanto que la vieja autopista elevada será reemplazada por un parque de 12 kilómetros de longitud. Si funciona, la gente de todas las ciudades del mundo deseará colocar bajo tierra sus viejas autopistas. Boston será recordada como el lugar de nacimiento de la revolución de la construcción del siglo XXI, el hogar de la gran excavación.